Perfecto. Bueno, me voy a presentar, así me conocen. Mi nombre es Mariana Sáenz, soy licenciada en Administración, soy fundadora de Olson. Trabajo en educación desde hace muchos años y con emprendedores desde también unos 20 años. Eh, la, mm, el principal desafío que se nos presentó fue cómo encontrar una manera de colaborar, de ayudar con los emprendedores desde algún espacio que tuviera mejor entrega y mucho más dinámica, ¿no? Más cerca a ustedes. Hoy el encuentro tiene que ver con un impulso, un sentir de los emprendedores muy habitual, que es esto de el sentimiento, la sensación de que estamos todo el día trabajando y no nos alcanza, ¿no? Llega fin de mes y como el que hace números siente que no fue suficiente, que tiene que hacer algo más y en general ese algo más que se plantea tiene que ver con cuestiones asociadas a más trabajo. Entonces, hoy vamos a trabajar 45 minutos, unos 25 con una primera etapa y unos 45 después, perdón, en otros 20 después, trabajando para entender en un marco que les va a permitir a ustedes entender en qué están fallando, o por lo menos hay dos ejemplos bastante clásicos, por supuesto que son creados, pero que nos van a invitar a hacer alguna tareita hoy que nos permita resolver al menos el principio de este nudo que tenemos. La primera cosa que necesitamos es agarrar ese, ese cuaderno, ese lápiz, esa lapicera, esa compu que tenemos al lado, el mismo celu para tomar algunas notas. Va a haber dos actividades. No vamos a habilitar los micrófonos, o por lo menos vamos a intentar no hacerlo ahora al principio, pero después sí vamos a encontrar un espacio para conocernos un poco más y escucharlos. Todo lo que quieran escribir lo pueden hacer en el chat, que vamos a retomarlo cuando sea el momento. La primera reflexión, y esa reflexión nos va a llevar unos 30 segundos, es pensar cuántas horas trabajaron en el emprendimiento de ustedes esta semana. Escriban ahí, piensen, la semana tiene 7 días porque los emprendedores no descansamos, así que pensemos ahí un poquito cuánto, cuántas horas trabajaron en el emprendimiento esta semana. Anótenlas por ahí. La semana tiene 7 días, los días tienen 24 horas, algunas de esas horas las dormimos, otras horas las usamos para descansar o estar con nuestra familia, y la gran mayoría de las horas son horas que usamos con nuestro emprendimiento, si es que lo tenemos. Y si no lo tienen, piénsenlo desde la perspectiva de cuánto le podrían dedicar. Muchos de los emprendedores tienen una tarea adicional, una actividad adicional. Por esta pregunta va a estar centrada la actividad del encuentro. Escríbanlo si pueden, ya que lo pensaron, en el chat. Vayan pensándolo y escribiéndolo en el chat, así Agus va tomando nota y lo vamos descubriendo con el tiempo. Así no me mientan después, porque esa también va a ser la realidad, digamos. Vamos a escribirlo. Escuché uno solo, dos que escribieron, así que vamos, no se me duerman. El problema no es que no trabajamos. En general, todos los emprendedores trabajamos y mucho tiempo. Entonces hay que descubrir dónde está, por lo menos, el ruido de nuestro emprendimiento, ¿sí? O sea, qué es lo que en nuestro emprendimiento no está funcionando. El problema es que no sabemos qué de todo lo que hacemos es realmente importante, ¿sí? Pensar en que todas las tareas del mismo peso
es realmente un error, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a mirar un poquito nuestro negocio para poder determinar qué es lo que realmente importa. El problema no es saber lo que hace, todo qué es lo que hacemos, ¿no? Pero sí qué nos deja ante ese negocio. Entonces nos vamos a hacer una reflexión para que piensen ustedes un poquito en todo su día, ¿no? Vívanlo como una experiencia desde el principio como emprendedor, la sensación de que no nos alcanza el tiempo. Y para eso les doy mi propia vida, digo, muchos de acá no me conocen, pero el que me conoce saben que no me alcanza nunca el tiempo, ¿no? Que empiezo el día con una agenda completa de actividades que en general tienen pautada una mañana y una tarde, pero que realmente llega al mediodía y nunca hice ni el 10% de lo que tengo escrito y dediqué parte de ese mediodía a hacer cosas que ni siquiera tenía en el horizonte de la escena para el día. Entonces, eso no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Lo que sí tenemos que saber es que hay una necesidad de identificarlo, de registrarlo para ser más conscientes de cuántas cosas hacemos por día y cuántas podemos realmente hacer. Esto es mío, absolutamente personal. Yo creo que va a haber una identificación porque es algo que escucho mucho en los emprendedores, pero eh, es como algo que en apariencia no tendría solución, ¿no? La sensación es que no tiene solución. Si les pasa eso, vayan escribiéndolo también en el chat para tener como una sensación de validación, por lo menos mientras vamos conversando. Eh, acá es el primer mensaje o el primer paréntesis que quiero hacer es este. La palabra negocio es una palabra que tiene mucho carácter, ¿no? Es una palabra que impone, es una palabra eh, que a veces asusta, pero la realidad es que si la idea es dedicarnos a lo que nos gusta hacer, muchas veces los emprendimientos surgen a partir de un hobby o de algo que sabemos hacer muy bien y lo hacíamos para nosotros y después lo podemos empezar a compartir, pero para poder vivir de ese emprendimiento tiene que ser negocio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarle como esa venda a la palabra, como ese maltrato que tiene y entender que está bueno que alguien tenga un negocio y que su emprendimiento sí sea un negocio y que sea rentable. Pero sí, el negocio no es lo que hacemos, no es la esencia de la actividad. El negocio es cómo funciona eso que hacemos. El 80% de los problemas no están en lo que hacemos, generar la propuesta es buena, el problema es el cómo, ¿no? Y cómo organizar ese cómo agrega mucho valor a esa propuesta y también agrega alivio al emprendedor en los momentos en los que el emprendedor no encuentra el foco. Cuando ese cómo no lo tenemos claro o no lo miramos o no nos tomamos el tiempo de pensarlo, eh, tomamos todas las decisiones a ciegas. Es decir, hay también como una sensación de los emprendedores de estar todo el tiempo decidiendo, como que el tiempo nos corre, ¿no? Entonces nos acelera, nos mueve hacia adelante y si no tomamos decisiones rápido, es como que no estamos haciendo. Entonces es peor la sensación del no hacer. En ese sentido, yo les voy a hablar un ratitito sobre este modelo. El modelo se llama Canvas, es el modelo de negocio, es un lienzo que habla de 9 cuadrantes que están viendo en un videito que les armé. El primero de los cuadrantes es el cliente. Ese cliente hay que segmentarlo y se segmenta en función
del foco que hagamos en él en función de esa propuesta de valor, que es lo que sabemos hacer. Tenemos un canal de comunicación para llegar a él, y ese canal no es únicamente cómo le entregamos el producto, sino también la comunicación. Y si el cliente nos compró, tenemos que lograr que vuelva. Y lograr que vuelva es como lo mejor que nos puede pasar. El ingreso se materializa a través de ese cliente comprando. Entonces, el flujo de ingreso es súper importante y es lo que va a hacer que nuestra empresa o nuestro emprendimiento tenga éxito. Eso sucede del lado derecho. Pero del lado izquierdo está como la cocina del emprendimiento, y ahí están los recursos. En general, cuando hablamos de recursos, hablamos del emprendedor, que hace un poco todo. ¿Y qué es lo que hace? Las cosas que tiene que hacer para que su propuesta de valor esté en funcionamiento. Esas actividades son las fundamentales. Todas esas actividades en general en un emprendimiento las hace un emprendedor, con socios que están acompañando, redes de emprendedores, núcleos, amigos, socios que son proveedores, pero que también representan un costo. Y ese costo hay que tenerlo en cuenta para que puedan conocer cuál es el precio real que tiene nuestro producto. Si no encajamos realmente ese precio adecuadamente al costo, es muy difícil que podamos tener un emprendimiento exitoso. Yo pasé muy rapidito por estos 9 cuadrantes, pero los vamos a trabajar un ratito con algunos ejemplos. Yo les diseñé hoy 2 historias para trabajar los emprendimientos, para trabajar el modelo de negocio, pero céntrense en entender 2 cosas de ese modelo. La distinción entre la actividad y el impacto. Porque actividades tenemos muchas y tienen directa relación con lo que hacemos todos los días para que nuestro negocio, si está a la calle, abra las puertas. Tiene que ver con un todos los días de enfoque en que todo esté al alcance para que nuestro cliente se quede contento. Y cuando digo esto, hablo también de cuestiones que seguramente les deben pasar, que están asociadas a, por ejemplo, un reclamo de un cliente que queremos resolver ya, inmediatamente, o una promesa de un servicio determinado que el cliente ni siquiera está esperando, que es algo que nosotros querríamos hacer y no pensamos ni siquiera si realmente podemos hacerlo. Eh, ¿Y cuánto de todas esas actividades que hacemos, que van a ver que se hicieron la listita al principio y si ahora la seguimos haciendo durante el encuentro, van a ver que esas actividades son fáciles de identificar? Lo más difícil es identificar qué es lo que mueve el negocio, o sea, dónde está la energía de todas esas actividades, cuáles son las que mueven el negocio realmente. ¿Qué pasa si yo dejo de hacer una actividad para hacer otra? Si yo elijo a qué actividades darle prioridad. ¿Cómo podría yo identificar cuáles tienen un impacto verdadero en mi negocio? Que tengan un impacto verdadero significa que impactan en mi cliente, ¿sí? Que mi cliente reconoce ese valor. Eh, yo sé que estoy yendo un poco rápido, pero no se olviden que esto les va a quedar. No son la misma cosa. Esta pregunta tiene que ver con impactar, en pensarlo un poquito, digamos, ya que nos dedicamos estos 45 minutos a escucharme a mí, que algunos ni me conocen. Yo, bueno, aprovecho y pienso mi emprendimiento, pienso mi idea de emprendimiento y trato de identificar cuáles de esas actividades son las que realmente tienen impacto en el cliente. Lo, Había dicho que había pensado una historia para contarle, unas historias. La primera, la voy a leer, por supuesto, es la historia de Laura, ¿no? Laura tiene un emprendimiento
de pastelería, es bastante general el emprendimiento de pastelería, la rutina que ella tiene, la lógica de Laura es, se levanta a las 6 de la mañana, mira el Instagram un poquito, revisa los pedidos que tiene, organiza sus clases, porque además da clases de pastelería, piensa en los domicilios, organiza su distribución, vive agotada. No sé si a alguien le suena, pero por ahí hay alguna Laura en el encuentro de hoy. Les voy a leer, voy a hacer lo más enfática posible con esta sensación de Laura, ¿no? Laura se levanta a las 6 de la mañana, antes de tomar el café, ya tiene el teléfono en la mano. Hay 3 mensajes de WhatsApp, uno preguntando si hace tortas sin gluten, otro pidiendo precio para un cumpleaños de 50 personas y otro de una clienta que quiere cambiar el sabor del relleno que ya habían acordado la semana pasada. Responde a los 3 mensajes y empieza el día. A las 8 ya tiene las manos en la masa, literal, las manos en la masa. Está produciendo, eso le gusta. Es el momento en que se siente que está en lo suyo, es lo que sabe hacer. Pero a las 9 suena el teléfono, entonces tiene que cortar, atender. Es una clienta nueva que encontró su perfil en Instagram y quiere saber si puede hacer una mesa dulce para el sábado. Laura para, atiende, cotiza, manda fotos de referencia para que imagine, espera la respuesta. La clienta dice que lo piensa. No responde en ese momento. Vuelve a la producción, pero en ese tiempito pasaron unos 40 minutos. En el medio de todo eso, cerca de las 10:15, llega un mensaje. Es de recursos humanos de una empresa que compra desayunos todos los meses para sus reuniones de equipo. Laura, el jueves necesito 3 cajas para 15 personas, mismo formato de siempre. Ella responde en 2 minutos, confirma la agenda y ese cliente no llama más, no pregunta el precio, no pregunta variedades, no le pide foto de referencia. Laura registra como si nada pasara y no lo registra como algo especial. A la tarde tiene 2 entregas, prepara las cajas, etiqueta, acomoda, responde otros 5 mensajes, publica una foto en Instagram porque hace 3 días que no sube nada y siente que se está quedando afuera porque el sistema exige subir cosas a Instagram. Le lleva 1 hora la foto, el texto, los hashtags, las stories. Laura se siente agobiada. A las 7 de la tarde cierra la cocina de su emprendimiento y comienza la cocina de su casa. Recibe a su familia, está un poco cansada, pero sabe algo que tiene que hacer. Mañana es sábado, se acuerda que tiene clases, no la preparó, entonces comienza a hacerlo y luego se acuesta. No se puede dormir, se sienta en la cama, piensa, abre la billetera virtual, mira el número, no cierra. Trabajó 6 días esta semana, madrugó, produjo, entregó, respondió, la plata no le alcanza. Entonces, lo primero que piensa es, tengo que conseguir más clientes, tengo que hacer algo de pauta para que estos clientes lleguen rápido, tengo que conseguir a alguien que me maneje el Instagram y pueda vender más. Pero la verdad es que la pregunta correcta es cuánto de eso que hizo durante todo el día le generó dinero y cuánto tiempo se fue. Y si ese tiempo que se fue en lo que no generó dinero es necesario, es urgente, es real, pero nadie lo paga. No queremos decir con esto que no haya que hacerlo. Ese mensaje que recibió a las 10 de la mañana tal vez tenga algún indicio de la realidad de Laura, más allá de que nos guste lo que hacemos o no. Tal vez Laura hubiera elegido otro tipo de actividad. Nunca se detuvo a mirarlo porque para ella es rutina. La estresa más el cliente nuevo, la estresa más el cliente que pide cosas más precisas. No sabe todavía qué tiene que hacer para mejorar su emprendimiento, pero al sentarse un poquito analiza y descubre esto.
tiene 3 clientes corporativos que le llevan el 30% de su tiempo porque la dejan decidir, no le cambian el pedido, no cambian sobre la marcha. Tiene un precio distinto, probablemente más bajo, pero representan el 60% de sus ingresos. Tiene pedidos personalizados, sí, muchos. ¿Por qué? Porque son personas individuales y por supuesto que esos pedidos son los que más tiempo llevan de su emprendimiento. Probablemente en el cálculo que hacemos acá con Laura es el 60%. Y representan en ingresos el 20% del dinero que tienen en el mes, Laura. Y por último, las clases. Tiene un 10% de tiempo dedicado a eso y le representan un 20% porque también las cobra. No vamos a ir al número finito, pero la primer lógica o la primera historia que tratamos de contar acá, que por supuesto es creada, tiene que ver con cuántas veces ustedes pensaron en el tipo de clientes que tienen, ¿sí? Y cuáles de esos clientes realmente les llevan tiempo y si ese tiempo se valoriza en ingresos. Ella descubrió que el 60% de esos ingresos podrían ser o podrían venir de 3 clientes. No lo sabía, lo descubrió. Ahora los invito a que agarren el cuadernito y piensen en sus emprendimientos si los tienen y piensen cuántos tipos de clientes distintos tienen. Piensen un día, si no es, por ahí es difícil hacerlo de todo un mes, ¿no? Pero piensen en un día y piensen en el tipo de vínculo que tienen con ese cliente. Nosotros acá, con este caso, con el de Laura, estamos trabajando la parte derecha del Canvas, que es el modelo de negocio del lienzo que les mostré hace un ratito en un videito, que es la parte que es hacia afuera, ¿no? O sea, el detrás de escena sería el tiempo de Laura y los recursos que no nos vamos a ocupar en este momento, pero sí pensar un poquito en el hacia afuera. Y traten de identificar al menos 2 grupos de clientes distintos que tengan. Cuando yo hago grupo, los clientes, lo que hago es buscar características que los identifiquen y les permitan entrar en una misma bolsa, ¿no? Por supuesto que cada cliente es distinto, ¿no? Pero podría tener particularidades. Es probable que en sus emprendimientos tengan actividades que son como distintas, actividades que tienen, eh, a lo mejor tenemos un servicio más mayorista, un servicio más minorista, a lo mejor tenemos algo más artesanal y tengo productos que tengo a disposición en stock, a lo mejor hacemos cosas a pedidos y cosas que no tienen directa relación con ese pedido y las ideamos y las pensamos nosotros para ustedes, para nuestros clientes. Estamos dándole un tiempito para que escriban, me falta un minutito, pero hagan el ejercicio y traigan del ejercicio, traigan un poquito esa reflexión sobre su emprendimiento y el tipo de cliente. Enfóquense en el cliente y en lo que le dan ustedes a ese cliente, en el tiempo que le dedican y también cuánto representan los ingresos para ustedes. Porque el ejercicio de Laura tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar el tipo de clientes que tenemos. Si más o menos están, me van diciendo y voy a pasar al ejemplo de Martín, que va a ir por otro lado, ¿no? Martín tiene otra historia, porque Martín se dedica a otra cosa. Cualquier cualquier emprendimiento que tenga que ver más con servicios, como vieron Laura, tenía un producto, ¿no? Era bien tangible, es mucho más fácil de comparar un precio, es mucho más fácil de identificar otra Laura que nos preste, que nos venda el mismo producto, es mucho más fácil, por supuesto que hay cosas que podemos hacer para diferenciarnos, ¿sí? Y de eso se trata también. Pero cuando hay un producto tangible, eh,
hay cosas que son muy positivas, que tienen que ver con mostrarlo, con visualizarlo, con identificar los atributos que tiene, que en el servicio, a menos que lo tengamos claramente, que hayamos vivido la experiencia, que hayamos hecho el viaje de vivirlo, es más difícil de evaluar. Imagínense ustedes programando sus vacaciones de estas de invierno y con 3 presupuestos de 3 agencias completamente diferentes. Entonces, cuando los ponen ahí sobre la mesa, lo único que pueden comparar es el precio. Ni siquiera podrían saber si los hoteles que les están ofreciendo son los mismos, si las actividades son las mismas, si son las mismas excursiones, si tiene incluido exactamente lo mismo cada uno de esos presupuestos, porque el servicio tiene mucha más diversidad y esa diversidad es un intangible para el servicio que el producto no tiene. Vamos con la historia, así nos enfocamos en otra cosita más. Martín es community manager, asesor de comunicación, es un emprendedor atormentado, ¿sí? Es ese que vive como Mariana, la de Mariana del principio, ese que la agenda no le alcanza y que sabe que está estresado porque tiene un montón de cosas que hacer para cada una de sus cuentas, ¿no? Martín sabía todo sobre los negocios, es el número 1 como community, todo el mundo quiere tenerlo a Martín de community. Eh, pero todo lo que sabe de los otros negocios no lo sabe del suyo, ¿sí? Y esto es algo también muy común en los emprendedores. Les voy a leer la historia de Martín. Martín abre la computadora a las 9 de la mañana, le cuesta levantarse porque trabaja mejor por la noche y tiene 17 pestañas abiertas, un poco como vieron a Mariana cuando abrió la presentación hoy. No es una exageración, son 17, probablemente varios Chrome, tiene también abierto el Facebook de un cliente, el Instagram de otro, Meta, el Google Drive porque va manejando el calendario, tiene los contenidos armados en un Trello, prometió entregar ayer, pero está estresado y no terminó, entonces quiere que eso sea lo primero que haga hoy. Tiene un grupo de WhatsApp con un cliente que es muy particular, donde la clienta le mandó un audio de 4 minutos explicando lo que quiere, y eso que quiere es algo más dinámico, pero que no pierda la esencia de su emprendimiento. El correo también encuentra un correo de una consulta de alguien nuevo que quiere saber cuánto cobra por manejarle las redes, así manejarle las redes. Y no te olvides que Martín también tiene un organizador con las cuentas del cliente, entonces va compartiendo su organizador en vivo con todos sus clientes, va agregando tareas, agregando cumplimiento, agregando vencimiento, haciendo consultas que los clientes nunca responden. Antes del mediodía ya hizo 8 cosas diferentes. Diseñó 3 piezas en Canva para el perfil de una nutricionista, respondió comentarios en Instagram de una ferretería, programó posteos para la semana de una tienda de ropa, buscó referencias para una campaña que todavía no le aprobaron, editó un reel que grabó el cliente pero que quedó medio movido, respondió el audio de 4 minutos con otro audio explicando por qué más dinámico y que no pierda la esencia son 2 cosas que hay que definir antes de seguir. Cotizó el servicio para un cliente nuevo sin saber muy bien lo que ese cliente quiere y mandó 3 recordatorios de pago a clientes que esta semana se olvidaron. Son las 12, Martín todavía no almorzó y siente que no hizo nada importante en su día. A la tarde tiene una reunión con una clienta que quiere revisar la estrategia. La reunión dura 2 horas. En el fondo es una reunión para decirle a Martín lo que el cliente quiere y no funcionará. Martín escucha, anota, asiente. Cuando termina, tiene 3 páginas de cambios para implementar en el contenido de esa clienta que ya estaba aprobado. Después de la reunión contesta otros mensajes, sube contenido que se había olvidado de programar, revisa métricas y prepara un informe básico que mandará mañana porque hoy ya no da más.
A las 8 de la noche cierra la computadora o intenta cerrarla, ahí se sienta a ver uno de los partidos del Mundial y se da cuenta que no organizó con nadie para hacerlo. No se va a juntar con nadie, lo va a ver solo. Martín cobra por mes, tiene 6 clientes y debería estar bien, pero cuando hace los números, si es que alguna vez los hace, porque entre tanto hacer no queda tiempo para pensar, descubre algo incómodo. Está cobrando lo mismo para el cliente que le manda el contenido listo y le pide 2 posteos semanales, que por el cliente que lo llama a cualquier hora, cambia los 3 veces en la semana y necesita reunirse con él todo el tiempo. Está cobrando igual por cosas que no son iguales. En ese preciso instante lo llama un amigo y le dice, che, Martín, te recomendé a un emprendedor que puede pagar, está bueno, porque vos sos el mejor. Y como sos el mejor, yo quiero que vos lo atiendas. Y Martín le dice, no, no, no puedo, uno más no puedo. Algo más que Martín todavía no vio es que de todo lo que hizo, las piezas, los reportes, las reuniones, los audios, los recordatorios de pago, las correcciones, las respuestas de los mails, todo eso está incluido en el paquete que le cobra a los clientes, pero los clientes ni siquiera saben que eso lo hacen. ¿Son tareas para Martín? ¿Son todas tareas que Martín tiene que hacer? Martín es muy bueno en lo que hace, pero ¿qué es lo que hace Martín? Pensemos un poquito entre nosotros, ¿no? El emprendimiento de Martín tiene que ver con variedad, ¿no? Con diversidad de tareas, con cantidad de cosas o tareas, actividades que son subactividades de actividades que son entregables. Para diseñar una propuesta uno tiene que como hacer una serie de cosas antes que el cliente ni siquiera sabe. Entonces simplemente una vida en esa velocidad a Martín seguramente lo va a cansar. Es como lógico que eso suceda. Vamos a ver un poquito a Martín cuando se sienta, descubre que su servicio requería 8 horas semanales por cliente. Habíamos dicho que Martín tenía 6, ¿no? Clientes. Si cada uno de esos 6 requiere 8 horas, estaríamos pensando en un Martín que dedica 6 días de su semana a trabajar para ese cliente. Él realiza tareas que nunca cobra, no tiene ningún registro de lo que hace, ¿sí? No tiene esa sensación. Entonces, si le pedimos que haga eh, un, un análisis de sus actividades, seguramente no descubramos que no hay un problema de ventas, o cuando digo ventas para Martínez es tener un nuevo cliente, ¿no? Sino es un problema de cómo diseña su forma de hacer las cosas. En ese sentido, vamos a descubrir que sus tareas por la mañana fueron revisar el Instagram del cliente, revisar el Facebook de otro, actualizar el calendario de contenidos en Google Drive, escuchar el audio de la clienta y darle las respuestas, leer la consulta del cliente nuevo, diseñar las pesas en Canva de la nutricionista, responder los comentarios de Instagram de la ferretería, y podría seguir, y todo esto lo hizo a la mañana, pero también tuvo una tarde, Martín, ¿no? Y en la tarde tuvo la reunión de 2 horas, que cambió todo el contenido. Imagínense en esa actividad, ¿no? Esas 2 horas que dedicó en esa reunión cambió el contenido de un cliente que seguramente Martín había tenido una mañana o una tarde parecida a la anterior, donde hizo todo eso que ya no tiene utilidad. Espero, espero no ir tan veloz y que me puedan seguir, ¿no? Pero ese razonamiento es muy propio de los emprendedores, me incluyo, ¿no? Responde los mensajes pendientes, sube el contenido, prepara el informe básico con resultados. La idea acá tiene que ver con identificar qué de todo esto que hace Martín como community es realmente su tarea, ¿no? Eh, Después uno puede elegir si quiere ser un community que haga otras cosas. Lo importante es ser consciente de cuál es el tipo de servicio profesional que queremos brindar, ¿no? Y asumirlo como una decisión propia con todas las cosas sobre la mesa, ¿no? Porque yo podría eh, decir que no me gusta un community que solo piense la estrategia,
o que prefiero un community que me resuelva las cosas, o que prefiero alguien que sepa algo de diseño. No sé, yo como cliente podría pensar muchas cosas. Lo que no puede pasar es que mi servicio como profesional de alguna actividad o como emprendedor eh, esté A fondo. entregando, ahí tenemos a alguien que tiene el micrófono abierto, a ver, creo que ya está, ¿no? Sí, sí. Em, volvemos al, ahí estamos. Em, tenemos esa sensación de que ese servicio tendríamos que tratar de que sea el que nuestro cliente quiere, ¿no? No el que nosotros queremos darle. Porque el que queremos darle probablemente no sea el mismo que él está buscando. Eh, ahí lo dejo para que ustedes lo vayan pensando. Pero en el ejercicio de Martín lo que vamos a tratar de hacer es ver, de clasificar las actividades entre facturables, cuánto de esto Martín lo cobra, ¿sí? Y cuánto, fíjense que hay 19 actividades en total, y cuánto de esto podría ser delegable en alguien. Por supuesto que para un emprendedor delegar implica incluir un costo adicional, porque hay alguien más a quien deberíamos pagarle algo, y muchas veces los emprendedores no podemos hacerlo. Pero sí pensar, hoy estamos viviendo una vida un poco más acelerada con herramientas que facilitan bastante la tarea operativa, entonces hay cosas que podemos resolver con automatizaciones, sobre todo en servicios, ¿no? Y finalmente, ¿qué actividades de todas estas nadie las ve, excepto Martín? Incluso Martín no las ve si no las registra, porque el problema es ese, ¿no? Si no lo pensamos, no nos duele tanto, ¿no? Si no sabemos que lo estamos haciendo mal, no nos preocupamos, a veces preferimos no saber. Entonces, ese ejercicio que hace Martín lo va a hacer clasificando y descubre, ¿no? Que de todas esas actividades hay 5 tareas que son facturables. ¿Cuáles? Probablemente tenga que ver con la planificación del contenido, probablemente con el reporte de métricas, probablemente con las reuniones estratégicas. Digo, de esas 19 actividades hay 5 que el cliente sí o sí espera de Martín, que no hay manera de que las haga otra persona, ¿sí? Hay 7 que podría delegar Martín. Y si no son delegables, podrían ser postergables, ¿sí? Hay 7 tareas que uno podría pensar que no es tan necesario que Martín las haga todos los días o que podría organizarlas de una manera diferente. Y hay 5 que son evitables, completamente evitables. En los negocios, las tareas evitables son las tareas que tienden a hundir el negocio. Es decir, a generar costos que son costos secretos, ocultos, que no los vemos, pero son actividades en las que el tiempo pasa, las hacemos un montón, y probablemente después se cambien. En los servicios profesionales hay mucho de esto, porque muchas veces eh, la ansiedad del emprendedor, la ansiedad en buenos términos, ¿no? Este impulso proactivo que tiene el emprendedor hace que las decisiones sean ágiles, rápidas, ya inmediatas, y que después tengamos que cambiarlas. Entonces, si tenemos que cambiarlas, si las tareas que hicimos no nos sirven, es mucho costo implícito en una misma tarea que no contamos, ¿sí? Fíjense, para esta actividad, Martín descubre que solo el 26% de todas las tareas que hizo en el día le genera ingresos, ¿sí? Entonces, no se trata únicamente de que pueda, bueno, a partir de mañana Martín va a decidir, bueno, hago solo esas 5, no, porque no es posible, digo. La idea es que seamos conscientes de esta realidad, ¿no? Es difícil encontrar eso como una realidad. Entonces, lo más importante es pensar en el porcentaje del día, en cuánto tiempo, y ahora sí, otra vez, nos vamos a tomar ese minutito
para escribir en el, bueno, voló el auricular, para escribir en el chat y en el lápiz, primero en el lápiz y papel, en el papelito, eh, ¿cuántas tareas hicieron? Bueno, hoy deben haber hecho poco, pero piensen en el lunes, la mañana del lunes, concéntrense en la mañana del lunes. ¿Qué tienen que hacer por el emprendimiento el lunes? ¿Sí? Por su emprendimiento, por lo que hacen. Y escriban simple. Fíjense que Martín escribió simple. Las tareas, los ejemplos de Martín eran bien concretos. Escriban simple y piensen en algo asociado también al tiempo. Vieron que al principio yo les había pedido un poco las tareas les había pedido el tiempo que le habían dedicado al emprendimiento, ¿no? Porque ahora lo vamos a trabajar. Ya estamos casi llegando al final, no se preocupen que no los voy a demorar. 49, tenemos un minutito, van anotando, no me mientan, ¿eh? Miren que les voy a pedir que escriban en el chat. Dos historias distintas, un mismo problema, no veían cómo funcionaba su negocio. Digamos, tienen claro el negocio, saben lo que hace, saben lo que hacen bien, conocen su propuesta de valor. En el caso de Laura, le sobró esfuerzo, a Martín le faltó diseño de su tarea diaria, a los dos les faltó lo mismo, ver el emprendimiento como un sistema complejo, ¿no? Como un todo. Eh, y ahí aparece el factor tiempo, eh, que es la variable de ajuste en los emprendedores. Si hay algo más que hacer, lo hacemos nosotros. Eh, si, es como si el tiempo no tuviera valor, ¿no? Es como si hacer una cosa más no importara. Y puede no importar en determinados momentos. Lo que no puede suceder es que eso se vuelva una rutina, porque el emprendimiento no tiene sostenibilidad si se vuelve una rutina, porque el emprendedor es físico, es un humano que tiene una vida y que por supuesto, se agota, se cansa, tiene un límite. El ejemplo de Laura nos hace pensar en el lado derecho del canvas. El lado derecho es el de los clientes, su relación, cómo fideliza, cómo llega a ellos, cómo genera ingresos, cómo atenderlos, cómo priorizarlos. El objetivo un poco era ese. Conocerlos le podría ayudar a identificar cuáles de esos clientes agregan más valor a la propuesta que ella hoy tiene. En cambio, Martín tiene una característica un poco más común para nosotros, es algo bien, es más difícil clasificar clientes, porque, porque para nosotros un cliente es un cliente y lo queremos tener y todos queremos cuanto más clientes, el volumen de clientes para nosotros a veces es mejor. Si uno detectó o sea, el problema de Laura es más difícil de resolver, porque además probablemente a Laura le guste más trabajar en lo personalizado que en lo corporativo, ¿no? Entonces, ahí hay algo más que tiene que ver con su fin último, con lo que desea para su emprendimiento, con su misión, con su ideal de negocio, que se podrá discutir en otros términos. Pero para el ejemplo, es clasificar el cliente y bueno, y es algo que casi no hacemos. Pero el de Martín es mucho más habitual en nosotros, ¿no? Esto de multiplicidad de tareas, incluso vamos con los chicos haciendo los mandados. eh, es más, hay emprendimientos que son en la casa familiar, entonces incluso hay cosas que hacemos en simultáneo mientras le damos la merienda a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero mientras le damos la merienda a nuestros hijos, estamos haciendo algo para nuestro emprendimiento. Entonces, es, es difícil, pero sí lo reconocemos fácilmente. La idea es darle valor al tiempo que dedicamos y a las tareas que hacemos. O sea, ponerle un valor a la tarea no es algo sencillo. Hablaba con alguien hace unos días sobre cómo contabilizar los servicios y hay algunas herramientas que por ahí les vamos a recomendar que son útiles para ver, bueno, a ver, empiezo a hacer esto, ¿cuánto tiempo me lleva? Entonces, hagamos el ejercicio de contabilizar cuánto tiempo me lleva cada tarea. Yo sé que lleva tiempo hacerlo también, pero
cuánto lleva cada una de las tareas para ver si a este cliente en la sumatoria de tareas le estamos cobrando lo que corresponde cobrarle, un servicio profesional. Eh, y por supuesto registrar, identificar, ponerle prioridad, permite obviamente organizar mejor mi servicio a prestar y también mejorar nuestros ingresos. Si nosotros mejoramos el servicio, probablemente agreguemos valor, y si agregamos valor, probablemente al cliente no le importe mucho cuánto le cobramos. Aunque estamos en precios competitivos, es importante saber que esto es así. Esto que hicimos espero hayamos hecho, que se hayan tomado el ratitín para pensar la tarea, y si no lo hicieron, igual hoy en el grupo les voy a mandar el recordatorio para que lo hagan. Lo que acabamos de hacer, Laura y Martín no lo hicieron nunca. Es decir, hacer el registro de las actividades, hacer el registro del tiempo que nos lleva, hacer el registro de cuánto le dedicamos en la semana a nuestro emprendimiento y pensar en un ingreso. Imagínense lo que ustedes cobran en el mes, dividirlo por semanas y calcularlo en horas y ver si esa relación es coherente, ¿sí? Si las 8, 10, 12 horas, es muy probable que muchos de ustedes, cuando yo dije 8 horas, Martín trabaja 8 horas, ustedes me digan, no, si es emprendedor trabaja 12, ¿sí? O sea, como que, y eso está aceptado. ¿Hasta cuándo está aceptado? ¿Podemos sostener nuestro emprendimiento tanto tiempo? Digo, y se los puede decir alguien que es emprendedora y que tuvo emprendimientos que le fue muy bien y emprendimientos donde no me fue tan bien, ¿no? Porque también es parte del emprendedor ese aprendizaje. Pero nosotros hoy, con estos 45 minutos que le dedicaron a pensar en su emprendimiento o en lo que quieren hacer para el futuro, ya hicieron que su negocio exista. Digo, ya ahora falta mirarlo un poquito más. Este es el principio, hicimos una tarea que identifica el ADN de su emprendimiento, es decir, como esa matriz, ese núcleo de cosas importantes. Y por supuesto que van a poder hacer una mejor propuesta de su emprendimiento con nosotros o solos, pero el ADN de su negocio es un curso que tiene 5 módulos. Yo hoy los invité acá a este encuentro para que nos conozcan. Es el encuentro en donde se está lanzando la Academia de Capacitación de mi emprendimiento. Yo tengo un emprendimiento hace 20 años con 2 amigas que se convirtieron en socias hace mucho tiempo, y hoy estamos lanzando el primero de los cursos de esa academia. El ADN permite entender tu negocio, cuál es el sistema, cuál es el mapa completo, este canvas del que hablaba hace un ratito. Permite saber a quién le vendés, quién es tu cliente ideal y cuán rentable es ese cliente y si tenemos que modificarlo un poco. ¿Qué vendés? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué producto de todas esas propuestas de valor que tenemos, que pueden ser diferentes, son las estrellas, ¿no?, de nuestro negocio? Son las que más ingresos generan. ¿Cómo generamos el dinero y qué recursos son indispensables en nuestro emprendimiento para que sea viable? ¿Cuáles son los costos, los que conocemos y los ocultos? Ese tiempo, ¿cómo lo valorizamos? ¿Qué mecanismo de orden y de decisión podemos tener para no seguir tomando decisiones a ciegas y priorizar con algún criterio? Ese curso no es un curso más, es un curso que no es ni de redes, ni de marketing, ni motivacional, aunque yo suene medio motivacional hoy. Es un curso para pensar su negocio. Yo no tengo la solución, no voy a decirles qué hacer, pero sí puedo enseñarles a ustedes a decidir con más herramientas, con las cosas sobre la mesa, con los elementos por lo menos un poco más pensados por ustedes mismos, que son los que conocen su negocio. Digo, acá seguramente alguno puede haber disentido con lo que dije, y sí, probablemente sea verdad, haya cosas
que a ustedes no les pasan, pero les pueden pasar otras que en el recorrido pueden descubrir. Este curso lo lanzamos el 29, el lunes habilitamos la web de la academia y salen a la venta, no solo el curso, va a salir en preventa, por supuesto, sino un ebook para entender mejor los números. Ahí es como una problemática bastante común, la de los números. El precio del curso es de 90.000 pesos, el precio del ebook es de 20.000 pesos y sale 110. Las dos cosas salen 110.000 pesos. Pero como nosotros con ustedes hicimos una propuesta de lanzamiento y por bancarnos hoy, escucharme en estos 45 minutos, una horita que estamos discutiendo y estar acá en el lanzamiento de la academia, tienen una sorpresa y esa sorpresa es que esos 110 se van a convertir en 59 y si lo hacen por transferencia, 50. Nada, un poco es contarles lo que estamos haciendo, contarles de qué va esa primer propuesta comercial que tenemos desde la Academia Olson. Que me conozcan a mí, que soy la que grabé el curso y que soy la que va a estar en los videos que probablemente, a los que probablemente puedan acceder si compran el curso, y saber que por supuesto estamos siempre a disposición, tenemos otros servicios, pero no son objeto hoy de difusión. Lo que hiciste hoy es un ejercicio clave, digo, esta actividad que ahora vamos a conversar entre todos, con los que se puedan quedar, por supuesto, esa lista, ese tiempo, ese cálculo mental, y si lo escribieron mucho más, no lo tiren porque es el inicio de algo que puede significar un cambio para tu emprendimiento. No importa si compras o no compras el curso, aunque yo estoy segura de que lo vas a comprar, pero no importa si no lo compras, porque yo sé que algo va a cambiar a partir del ejercicio, por lo menos detectar, registrar, pensar, tomar tiempo de identificar algo que requiere eh, un buen razonamiento sobre el emprendimiento, que es el que les da de comer, ¿no? Ya estoy atenta a lo que está sucediendo, así que ahí estamos terminando. Si querés seguir construyendo esto y darle un poquito más de estructura y formalizarlo y también eh, materializar una mejora en tu emprendimiento que puede ser mínima, puede ser muy chiquita, pero va a significar un montón para vos, nos vamos a ver seguramente. Nos vemos dentro del curso o fuera de él, con lo que necesiten, pero este es un poco el, la propuesta. Ahora estoy volviendo acá, estoy con ustedes. Y ahora sí, abierto, hemos terminado. Yo terminé mi parte, ahora los escucho a ustedes, los leo. eh, quiero, quiero saber qué opinan. A ver, Silvi, adelante, te escucho, tenés la mano levantada. A ver si se anima, ¿vieron? Porque por ahí levantó la mano hace como 3 horas y... Hola, Lu.